¿Quieres aprender nuevas habilidades o conseguir productos únicos que no encontrarás en ningún otro lugar? Mejora tu vida personal y profesional con cursos diseñados para ti. Aprende desde marketing digital, desarrollo personal, hasta habilidades técnicas. Encuentra productos innovadores, gadgets y artículos especiales que harán tu día a día mucho más fácil y divertido. Entra a tusimperdibles.com y haz que cada momento cuente. Razón y fe en armonía buscando la verdad eterna. Pablo de Venecia fue un teólogo, filósofo y escolástico italiano de la Baja Edad Media, conocido principalmente por su contribución a la escolástica tardía y por sus escritos que intentaron armonizar la razón y la fe dentro del marco de la teología cristiana. Estudió en la Universidad de París, nació en 1372 en Venecia, región de Italia, y Venecia en ese entonces era una ciudad de gran influencia comercial y política, y era un punto de controversia cultural, ya que esto permitió que Pablo estuviera expuesto a diversas corrientes filosóficas y teológicas que más tarde reflejaría en su pensamiento filosófico. Murió alrededor de 1429, dejando tras de sí una obra que aún es un poco conocida, tuvo un impacto duradero en la escolástica tardía y en los estudios de filosofía medieval. Su enfoque filosófico se basaba en la tradición escolástica medieval, pero buscaba integrar la razón humana con la fe cristiana, como lo hacían muchos de su tiempo. Recordemos que en este periodo era esencial esta reconciliación entre la razón humana y la fe cristiana. Todos los filósofos escolásticos han tocado esto, ¿no? Y cuando estamos en este periodo de la filosofía moderna, saliendo de este periodo, también se tiene que hablar de este tipo de unión o armonía que había entre la razón y la fe. Y este es uno de los aspectos importantes de su filosofía, dado que Pablo de Venecia toda su vida trató de integrar la razón humana con la fe cristiana, siguiendo el modelo de Tomás de Aquino. Y Pablo no veía la razón y a la fe como esferas separadas o en conflicto, sino como complementarias. Y vemos también como ya este enfoque complementarias de la razón y la fe ya se estaba adaptando a otros filósofos y lo estaban tomando como algo que debía ser así, que era así en realidad, ¿no? Para él la razón podía y debía ayudar a comprender y explicar los misterios revelados por la fe cristiana, mientras que la fe proporcionaba la base y la verdad última a la que la razón debía acceder. Y otro enfoque filosófico que tuvo fue el uso de la lógica aristotélica. En la tradición escolástica, la lógica y la metafísica aristotélica eran herramientas principales para organizar el conocimiento y explorar la naturaleza de la realidad. Entonces Pablo sigue este enfoque utilizando la lógica aristotélica para estructurar sus argumentos, particularmente en lo que respecta a la ontología, que es el estudio del ser, y la epistemología, que es el estudio del conocimiento. También el concepto de verdad es una característica principal en su enfoque, dado que Pablo veía la verdad como algo que no es relativo o subjetivo, sino que es un principio objetivo que se revela a través de la razón humana y la revelación divina. Eso sostiene que la verdad está más allá de las capacidades limitadas de la razón humana, evidentemente, pero esta razón, cuando es correctamente utilizada, puede acercarse a la comprensión de esa verdad revelada. Es decir, la verdad es una realidad trascendental que puede ser conocida, pero que siempre está mediada por la tradición cristiana. Y esto es muy interesante, ¿no? En un mundo donde la verdad se vuelve relativa, o sea, la verdad última, hablamos de la naturaleza de la realidad, hablamos de toda la vida. En este enfoque escolástico medieval tardío, en torno a la modernidad, entonces se ve como la verdad no es algo subjetivo, sino es algo objetivo para el filósofo Pablo de Venecia, pero al ser objetivo, la verdad tiene que explicarse de forma lógica, y esto evidentemente se requiere que la metafísica y la ontología abarquen esto, ¿no? Y Pablo de Venecia se preocupa por estas cuestiones sobre la existencia de Dios, la naturaleza del ser. Entonces, la existencia de Dios menciona Pablo que es la base de toda la realidad y que toda la creación depende de él como primera causa. La primera causa, el primer motor, y hablamos de Aristóteles. Y en este sentido, su pensamiento sigue la teoría de la causalidad aristotélica, que sostiene que todas las cosas tienen una causa y esa causa última es Dios. Evidentemente, esto era algo lógico, bueno, es algo lógico, evidentemente, hasta ahora, pero estos temas se trataban con mucha delicadeza en ese tiempo, ¿no? Porque había un conflicto ahí entre las distintas religiones, el método científico que también estaba surgiendo, hablamos de 1300 a 1400, en este inicio de la modernidad, del periodo de la modernidad de la filosofía, y evidentemente se va a hablar de la ética y también del libre albedrío. Pablo de Venecia adoptó una visión tomista de la moralidad, en la que la virtud se entiende como el perfeccionamiento de la razón práctica. Ojo, eso es muy importante. Entonces la ética no es simplemente el cumplimiento de las leyes divinas, sino una orientación de la voluntad hacia el bien. Orientar la voluntad hacia el bien. Entonces la moralidad depende de que el individuo entienda el bien, lo persiga y con libertad y deliberación haga el bien, lo que implica la importancia del libre albedrío referido a la ética y la moralidad. Muy interesante. Dentro de la teología natural, Pablo de Venecia también consideraba la relación entre la naturaleza y la gracia. La naturaleza humana era vista como capaz para alcanzar ciertos conocimientos y principios a través de la razón, pero los misterios divinos solo se pueden conocer completamente a través de la revelación, y así la teología natural y la teología revelada no están separadas, sino que deben cooperar para dar una comprensión más profunda de Dios y de la creación. Y evidentemente llegamos a la parte última de este enfoque filosófico, que es la filosofía y el bien común. Pablo de Venecia también reflexiona sobre el bien común dentro de la filosofía moral, y la moralidad y la ética no solo se dirigen al bienestar individual, sino que también tienen un componente social y político importante. El bien común, ¿no? Según Pablo, es un principio fundamental de la ética cristiana, y que cada individuo debe actuar de manera que contribuya al bienestar general de la sociedad, siempre guiado por el principio de la virtud y el derecho natural, que evidentemente surgen del bien común de un pensamiento cristiano, de hermandad, de comunidad, que es muy interesante. Las obras más relevantes que tuvo son la Suma Filosofía, que esta obra presenta una visión sintética de la filosofía y la teología, que habla de la ontología, de la teología natural, de la moralidad y lo común,
Su segundo libro es exposición sobre los libros metafísicos de Aristóteles, que fueron fundamentales para el desarrollo de la filosofía medieval, y a través de esta obra Pablo buscaba explicar las ideas metafísicas de Aristóteles, centrándose especialmente en la concepción del ser y la causalidad. Acá habla temas del concepto del ser, el ser absoluto, la causalidad, y relacionado con la ontología cristiana. El tercer libro es sobre los universales. Entonces aquí nos va a hablar también de lo que significa ser los particulares, que son individuos concretos, como un ser humano específico, un objeto particular, y que son los universales, que son conceptos abstractos que se aplican a varias cosas como humanidad, belleza y demás. Entonces nos habla de la realidad de los universales, también relacionado con entre los universales y los particulares, cómo es esta relación, y el conocimiento, aborda cómo los humanos llegan a conocer los universales a través de la razón. En su cuarta obra es sobre la lógica y la matemática medieval, donde Pablo aquí trata sobre la proporcionalidad y la ecuación, conceptos que se relacionan con la geometría y la aritmética, que en su época también eran considerados fundamentales para la filosofía natural. Aquí se habla de la proporción y también de la ecuación como las proposiciones y las leyes de la matemática que ayudan a explicar y organizar el cosmos, vista como un reflejo del orden divino. Entonces se podía conocer el universal, se podía acceder al conocimiento del universal por medio de la ecuación y también la proporcionalidad. El quinto libro es sobre las causas y los efectos, y aquí es una cuestión, aborda el problema de la metafísica y la teología, porque Pablo distingue entre cosas materiales, cosas formales, eficaces y finales, como las cuatro causas aristotélicas, donde cada causa se relaciona con los efectos que observamos en el mundo, y también la causalidad divina, que esto es muy interesante, ¿no? Es la idea de que todo tiene su causa última en Dios, que no solo es la causa material, la causa eficiente de la creación, sino también es la causa final de todo lo que existe. Esto es muy interesante. Y el orden y la providencia divina, como las causas y efectos naturales, se alinean con el plan divino para la creación. Dos aspectos relevantes que podemos encontrar paralelamente hoy día son los debates sobre el realismo frente al nominalismo, que continúan en la metafísica contemporánea teniendo fuertes debates. Pablo de Venecia puede ofrecer una perspectiva histórica importante entre esos debates. Además, su análisis de los universales puede ayudar a iluminar las formas en que los conceptos abstractos como justicia, belleza, verdad se aplican a la realidad y cómo son tratados dentro de la filosofía analítica contemporánea. También sobre la ética y la moralidad, o sea, el bien común y la libertad. Pablo de Venecia también ha reflexionado mucho sobre la ética y la relación entre el libre albedrío y la moralidad. Su insistencia en la idea de bien común dentro de la ética cristiana sigue siendo fundamental y relevante en debate contemporáneo sobre la moralidad pública y la ética social. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, los principios del bien común y la importancia de actuar en pro bien a todos sigue siendo una cuestión fundamental dentro de la teoría ética y política en la actualidad. El pensamiento de Pablo también nos puede asociar a un pensamiento de la filosofía política y la justicia social, donde puede ser útil el estudio de la justicia social contemporánea con su enfoque del bien común y cómo los individuos deben construir o contribuir a la creación o construir una sociedad más justa. Tiene resonancias con preocupaciones actuales en torno a desigualdades sociales, derechos humanos y también la solidaridad. La cuestión de cómo la ética cristiana puede contribuir a la justicia social sigue siendo un tema relevante, especialmente en el marco cristiano social y los movimientos que abogan por la justicia económica y la justicia social.